Soy Mariana Catalano de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Agradezco la invitación al Grupo Trejo por esta clase virtual. El tema que hemos elegido es el sistema acusatorio. Quizá este contexto de aislamiento obligatorio de la pandemia que lamentablemente nos concierne sirva para tener la ocasión de aprender algo sobre el sistema acusatorio federal. Este sistema ha sido implementado en Salta y Jujuy en junio, a partir del 10 de junio del año pasado, del 2019. Es un código que está vigente, pero que no se está aplicando en todo el país, sino que se ha decidido para su aplicación un sistema de progresividad territorial, y entonces solamente por el momento se está aplicando en Salta y Jujuy, como les decía. Hemos tenido en los locales la enorme responsabilidad y el desafío de ser los pioneros en la aplicación de este código. El clásico Código Procesal Penal de la Nación, 23984, el Código Levene, entonces ha sido reemplazado por el Código Procesal Penal Federal, que se sancionó primeramente mediante Ley 27063 en el año 2014, fines del 2014, pero luego fue modificado por la Ley 27482 a fines del año 2018, y entonces es que en el año 2019 comienza a aplicarse en Salta. La intervención que significa mi clase se va a dividir en dos segmentos. Tengo puesto el cronómetro para no excederme. El primero relativo a las fortalezas del sistema, los desafíos que su implementación plantea y que me parece que puede ser productivo para el resto del país, puesto que, reitero, hemos y somos los únicos que lo estamos aplicando a nivel federal. Y el segundo segmento dedicado a hacer una línea de tiempo para que se comprenda cuáles son las actividades relacionadas a cada uno de los trámites y de las etapas del proceso. En cuanto a las fortalezas, la primera nota característica de este proceso es la oralidad. Es un proceso totalmente verbal, donde todo se manifiesta, donde todo se resuelve en el marco de audiencia, salvo casos muy puntuales como por ejemplo una apelación, una queja por impugnación rechazada. Pero en términos generales todo se sustancia en audiencias. Esta oralidad no solamente es una premisa de vida en materia civil, sino también en materia penal, sino también en materia civil. En todos los ámbitos de la justicia es una deuda que tenemos con la sociedad, procurar resoluciones más rápidas, más eficientes y con un mayor grado de transparencia y de inmediación entre las partes. Y todo esto se procura a través de la oralidad. En la oralidad también se plasman, se hacen realidad algunos principios como la concentración, como la desburocratización, como les decía, como la inmediación, este contacto directo del juez con las partes. Además, luego vamos a ver, genera un cambio en la litigación, pero fundamentalmente acerca a la justicia a la sociedad y acelera los plazos. Este es otro de los grandes puntos y de las grandes fortalezas de este sistema adversarial. Los plazos, cómo se acortan los plazos. El Código Procesal Penal Federal, en el artículo 119, contiene una pauta muy concreta en materia de plazos, y es que el proceso desde la investigación penal preparatoria hasta la sentencia no puede insumir más de 3 años, salvo los casos de juicios complejos, en cuya hipótesis se puede extender a 6 años. Pero fíjense ustedes cómo un juicio que hoy en día la sola investigación demora 3 años, tiene que llegar a término en el plazo total de 3 años, se acortan sustancialmente. Y además, todos los plazos del Código Procesal Penal Federal son perentorios, y su incumplimiento acarrea la responsabilidad no solamente del juez, sino del fiscal, que es el otro gran protagonista, que es el gran protagonista del Código Procesal Penal Federal. Esta declaración de buenos propósitos, que es el plazo razonable, esta fórmula un tanto diluida, un tanto grisácea del plazo razonable, que está consagrada por todos los tratados internacionales, pero que en definitiva no toma cuerpo concreto. Acá en el Código sí toma cuerpo concreto, y estamos hablando de plazos muy puntuales: 3 años para todo el juicio, 1 año como máximo para la investigación penal preparatoria, y si no se cumplieren, tanto el juez como el fiscal pueden ser
motivo de denuncia por mal desempeño. Entonces, vemos cómo se concreta una pauta bastante genérica y bastante ambigua en el ámbito general, en el ámbito de los derechos y garantías, fundamentalmente para el imputado y fundamentalmente para la sociedad toda. Ceñido a esta cuestión de la oralidad, a esta cuestión de los plazos, tiene que ver otro de los puntos fundamentales, que es que se deriva del concepto adversarial, que es la división de funciones entre el fiscal y el juez. El artículo 9 del Código establece muy claramente esta separación. Nosotros estamos acostumbrados en el sistema mixto a que investiga el juez de instrucción. Ese juez en el sistema acusatorio no investiga más. Quien investiga de ahora en más es el fiscal, y ese juez deja de ser un juez de instrucción y pasa a ser un juez de garantías. ¿Por qué? Porque va a controlar las garantías del imputado, las garantías de las partes y las garantías del proceso en esa investigación que realiza el fiscal. Entonces, el eje de la investigación pasa al fiscal y deja de estar a cargo del juez de garantías. En esto hay un reclamo ya de décadas en materia procesal penal, en el sentido de que no es conveniente que quien efectúa la investigación luego juzgue, es decir, no es conveniente que el juez siga siendo quien dirige la investigación y luego juzgue. Por ello es que se separan las funciones y es el fiscal quien investiga y el juez quien juzga. Esta separación de funciones es neta y también tiene que ver con una nueva separación de funciones entre lo que es la actividad administrativa y la actividad jurisdiccional. El juez ya deja también de llevar a cabo actividades administrativas, como puede ser la notificación de testigos, la notificación a las partes, como puede ser la organización de una audiencia, y esta actividad pasa a estar a cargo de una oficina judicial. Entonces, se separan bien las funciones jurisdiccional de la función judicial y la función de investigación y de ejercicio de la acción penal de la función judicial. En lo que concierne al Ministerio Público Fiscal, se dotan de pautas y se dotan de herramientas que hacen a la eficacia del sistema. La primera de ellas es la persecución penal selectiva. Se faculta al fiscal a elegir, se faculta y también se lo obliga o también se lo insta a elegir qué causa lleva a juicio. Se debe depurar el sistema. La idea de propender hacia una mayor eficacia no solamente tiene que ver con plazos más escuetos, más concretos y con la amenaza de mal desempeño en el caso de que esos plazos no se cumplan, sino también tiene que ver con otras herramientas que van complementando todo este diseño procesal del sistema acusatorio. Entre ellas encontramos las salidas alternativas y la persecución penal selectiva. Se incorporan institutos que ya vienen utilizándose en el derecho procesal, como por ejemplo la probation, la suspensión del juicio a prueba, pero también otras nuevas herramientas como pueden ser la disponibilidad de la acción. Se permite a partir del artículo 30 en adelante del Código Procesal Penal Federal al fiscal utilizar estas herramientas. Puede decidir prescindir de la acusación, es decir, no acusar en casos de insignificancia, en casos de pena natural. También se permiten acuerdos de juicio abreviado, ya sea pleno o sea semipleno, parcial, y estos acuerdos pueden celebrarse desde la formalización de la acusación, de la investigación, penal preparatoria, la IPP en la jerga procesalista. También se permiten acuerdos de juicio directo para las partes, abreviar toda la etapa intermedia y pasar directamente al debate y a la etapa de determinación de la pena. Se incorporan herramientas que ya han tenido algo de experiencia a nivel federal, como la flagrancia, que es un proceso especial con audiencias multipropósito y plazos muy acotados, también colocándose nuevamente el fiscal en la delantera de este proceso, porque es el fiscal el que va a resolver si aplica o no flagrancia a un caso de estas características. Además de estas características o estas ventajas del sistema acusatorio, tenemos que mencionar, obligatorio es mencionar porque es un gran avance, la cuestión de la víctima. Se le da un protagonismo especial a la víctima que hasta hace un tiempo no tenía. Es
debemos remarcar que no es una sola innovación del sistema acusatorio, sino que ya antes, en el año 2019, fines del 2018 y 2019, se sancionó la ley de víctimas a nivel federal, y esta participación que se reconoce a la víctima tiene una mayor expresión en el Código Procesal Penal Federal. Se le permite hacer una acusación autónoma, se le da mucha más participación, tanto así que se constituye como querellante, como en el caso en que decida seguir actuando como víctima como tal, sin constituirse como parte querellante. Esta facultad de controlar una serie de medidas, incluso en la etapa de ejecución del proceso, toman una gran importancia, porque en definitiva la víctima ha sido la gran olvidada del proceso penal. El proceso penal se entablaba como una relación secreta y trabada entre el Ministerio Público Fiscal, el imputado y el juez, sin darle ninguna participación en definitiva al ofendido por el delito, que era el gran ausente. Hoy en día, entonces, desde ya, con la ley de víctimas a nivel federal, y luego ahora con el Código Procesal Penal Federal, se le reconoce voz y voto a esta víctima. En cuanto a las garantías del imputado, las garantías del imputado siguen siendo plenamente protegidas, pero con mayor énfasis si tenemos en cuenta que los plazos, al ser acotados, le permiten una mayor celeridad y una mayor garantía al imputado. A nivel de garantías, no podemos dejar de mencionar las medidas alternativas al encarcelamiento preventivo. La prisión preventiva, que en el sistema de la ley 23.984 está regulada en términos interpretables, diría yo, en cuanto a algunos conceptos, toma mucho más precisión y medidas alternativas en el Código Procesal Penal Federal a raíz del artículo 210 y concordantes. En el Código Procesal Penal Federal, en el Código Procesal Penal de la Nación, en el Código Lebene, la prisión preventiva, por supuesto, como medida más gravosa, requería una serie de condiciones y la evaluación de riesgo procesal. Este riesgo procesal tiene que ver con el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento en la investigación. Sin embargo, el código no precisa cuándo se va a considerar que hay peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y hace una mención más priorizada, si se quiere, de la pena considerada en abstracto, que se tiene que conectar, se tiene que integrar con este peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. La jurisprudencia ha ido haciendo un desarrollo muy puntualizado de estos dos factores, de estos dos peligros procesales, y ello, sumado a la interpretación del plenario Díaz Besone, no lograba dar un parámetro más o menos completo de la cuestión, pero seguía siendo un asunto interpretable y seguían existiendo posibilidades de interpretación disímiles. Esto cambia con el Código Procesal Penal Federal, que consagra un decálogo de medidas alternativas distintas y menos gravosas que la prisión preventiva, para asegurar los objetos del proceso y para neutralizar los riesgos procesales en la investigación penal preparatoria. Y en esto es un gran avance en materia de garantías para el imputado. Detectado el riesgo procesal, que el Código Procesal Penal Federal expresamente describe en sus artículos 221 y 222, el juez tiene que hacer una serie de ponderaciones para recién determinar si va a aplicar alguna medida cautelar respecto del imputado. El artículo 221, como les decía, menciona muy puntualmente cuáles son los peligros de fuga, cuáles son los parámetros que van a lograr que el juez, van a inducir al juez a razonalmente y lógicamente inferir un peligro de fuga, y luego
el artículo 222 habla de cuáles son los motivos que puede tener en cuenta que va a tener en cuenta para considerar que hay peligro de entorpecimiento en la investigación. En cuanto a peligro de fuga, la falta de arraigo, la naturaleza y la circunstancia de los hechos, cuál fue la actitud del imputado al momento de ser aprehendido, si se trata de si hay antecedentes en el sentido de reincidencia y sobre todo si ha sido por delitos dolosos. Y en cuanto al peligro de entorpecimiento, si hay riesgo de que destruya prueba, de que amenace testigos, de que los va a hostigar, de que va a influir de alguna manera en la prueba ya existente. Lo va describiendo taxativamente. Y el juez tiene que ponderar todo ello más las circunstancias y la gravedad del hecho para arribar a una medida de coerción. Pero la única medida de coerción no es la prisión preventiva, como pareciera ser en los términos del Código Procesal Penal de la Nación, del Código Lebene, sino que hay una serie de medidas que van de menor a mayor gravedad y que el juez debe ponderar de esa manera, de menor a mayor, para recién terminar con la prisión preventiva como última ratio. Estas medidas pueden ser desde la obligación de presentarse ante el juez, la retención de documentos de viaje, la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse a una determinada zona, la obligación de constituir una fianza, un fiador, la obligación de adoptar ciertos comportamientos, la vigilancia del imputado, la prisión domiciliaria, el arresto del imputado en su propio domicilio con o sin pulsera electrónica, y recién al último aparece la prisión preventiva o el encarcelamiento en establecimientos penitenciarios como la última ratio para asegurar su presencia al proceso. Entonces esto tiene que ver con un avance claramente en materia de garantías para el imputado. Pues bien, estas vendrían siendo las ventajas a grandes rasgos del sistema y los cambios fundamentales que implican este sistema? ¿Cuáles son los desafíos que plantea su implementación? Es un cambio de modelo muy brusco, es un cambio de modelo absolutamente innovador, absolutamente disruptivo en lo que hace a la cultura de la litigación. Esto es lo último que les quería marcar antes de comenzar con el punteo de los desafíos. La inmediación, la oralidad, la secuencia de las audiencias, el poder, el empoderamiento de las partes, tanto del fiscal como de la defensa, genera una nueva sinergia, una nueva cultura de la litigación. Así como las partes ya no encuentran un contexto propicio para esa eterna dilación del proceso, porque a todos les interesa llegar rápido a la etapa del debate y del juicio, porque esto además es una garantía para el imputado y es una nueva manera de responder a la sociedad que quiere que la reacción de la justicia frente al delito sea en tiempo apropiado. Esto genera entonces, como les decía, una nueva cultura de la litigación. Esta inmediación impide que se hagan planteos demasiado descabellados e infundados porque no se sostienen, no se resisten ni ante la mirada del juez. Al propio juez le obligan a ser mucho más concreto, mucho más conciso, mucho más claro, sencillo en la fundamentación. Tengan en cuenta que todas las resoluciones se toman en audiencia y se deben fundar en audiencia, de modo que en esa fundamentación el juez debe dejar el enciclopedismo. No hay tiempo para el corte y pegue en una audiencia oral. Además, esta sala de audiencia tiene que seguir con todo un esquema de audiencias durante el día y es el propio juez el que le va a seguir poniendo el cuerpo a las otras audiencias, lo mismo que las partes, y esto de por sí implica sincerar el sistema. Se propicia una litigación sustantiva. Se da de hecho una litigación sustantiva donde las partes ya no tienen espacio para hacer planteos superfluos o para hacer planteos que no tienen demasiado rigor o demasiada cabida en las constancias de la causa. Ya el dogma, la teoría, el enciclopedismo, el academicismo no tienen lugar en lo que es el proceso. Este corte y pegue propio de las presentaciones escritas no tiene ningún espacio en el marco de las audiencias orales. Además, tenemos que explicarle al imputado y procurar que el imputado y el público en general entienda de qué estamos hablando.
En cuanto ahora sí a los desafíos del sistema, tenemos que por los cambios brutales que se producen en el proceso, necesariamente debe haber una inyección presupuestaria importante y necesariamente debe haber una gestión y una planificación. La inyección presupuestaria es fundamental porque sin inyección presupuestaria no podemos hacer una serie de cambios, una serie de adecuaciones que deben realizarse y que ahora voy a detallar para que el sistema se pueda aplicar. Y luego, en cuanto a la gestión y la planificación, tiene que ver con lo inasible, tiene que ver con el know-how, tiene que ver con el trabajo intelectual que tienen que hacer de planificación tanto los jueces como en el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa para hacer frente a los desafíos del sistema. En materia de infraestructura, lo que se va a necesitar es la construcción, la adecuación de salas de audiencia que deben estar equipadas suficientemente con equipamiento, valga la redundancia, de videograbación. Estas salas de audiencia tienen que tener además una disposición especial para la ubicación de las partes y en lo posible para público en general. Tiene que haber un espacio para la oficina judicial, que es la protagonista de toda la cuestión administrativa, como les decía hace un momento, que la cuestión administrativa, todo lo que tiene que ver con la organización de audiencias, con la cadena de custodia, con la notificación a las partes, se lleva a cabo por una oficina administrativa que está dirigida por todo un equipo fundamentalmente encargado de todas estas cuestiones que ya no puede realizar más el juez. El juez no puede llevar a cabo estas actividades administrativas, le sacamos ese peso, pero como contrapartida, la oficina judicial, salvo lo que son decretos de mero trámite, no puede llevar a cabo actividad jurisdiccional porque ello también está penado con causal de mal desempeño. Tiene que haber salas de audiencia, como les decía, tienen que haber espacio para las oficinas judiciales y tiene que haber espacio para las alcaldías. Tengan ustedes en cuenta que el hecho de las audiencias de las partes, estos encuentros que en principio son presenciales y que también pueden darse por videoconferencia, más ahora en el contexto del aislamiento obligatorio por coronavirus, estas audiencias en principio son presenciales, pueden llevarse a cabo, como les decía, por instrumentos virtuales, pero normalmente son presenciales y esto entonces implica que los internos van a fluctuar en los tribunales y para que tengan un tiempo de espera adecuado en lugares adecuados, tienen que existir suficientes alcaldías en condiciones como para permitir que ese transporte, que esa fluctuación de internos no intercepte o no influencie en el normal derrotero de la actividad del tribunal y que a la vez les permita un entretiempo digno a quienes van a ir a audiencia en carácter de internos. Esta logística del traslado de los internos no termina con las alcaldías, sino que también se tiene que complementar con el traslado, con la logística del traslado, y para ello es necesario fortalecer la cantidad de móviles a disposición del Servicio Penitenciario Federal para que puedan llevar a cabo esos traslados. Entonces, en materia de infraestructura, repasando, es clave que haya suficientes salas de audiencia, que haya salas de audiencias, que hayan suficientes espacios para la oficina judicial, que a su vez tiene un área de atención al público y un área de gestión de casos, y por último, suficientes y adecuados espacios de alcaldías. El segundo gran desafío tiene que ver con la dotación del personal. Esto es claramente así porque la oficina judicial va a necesitar tener esa capacidad de gestionar y por ello entonces una dotación suficiente de personal. Las leyes de implementación de este sistema acusatorio prevén una dotación un tanto sobria de este personal, pero deben tener ustedes en cuenta que la aplicación del sistema acusatorio va a generar a la larga fuga de personal que trabajaba en las causas penales del sistema mixto hacia la oficina judicial.
En esto hay todo también una serie de previsiones en las leyes de implementación. Y hay una debilidad del sistema, bueno, a mi criterio es una debilidad, y es que no se institucionaliza la transición, es decir, las causas del sistema acusatorio que van a seguir tramitando hasta el momento de la aplicación efectiva del sistema acusatorio, para adelante, no sé si me confundí, el sistema mixto se va a seguir aplicando hasta el momento de la implementación del acusatorio. Y entonces todas esas causas residuales no quedan a cargo de una organización, de una oficina o de un área específica, sino que deben seguir siendo atendidas por el propio juzgado, por la propia jurisdicción que aplica el nuevo sistema. Y esto lo establece expresamente una de las leyes de implementación. A diferencia de algunas provincias que al aplicar el sistema acusatorio han establecido juzgados de transición, en el caso del sistema federal, la transición la lleva a cabo el propio juzgado que comienza a aplicar el nuevo sistema. Entonces tenemos una disociación muy importante entre una parte del juzgado que va a ser el sistema mixto, va a seguir con las causas del sistema mixto, y otra parte del juzgado que va a hacer el sistema, que se va a dedicar al sistema acusatorio. Si bien en el sistema acusatorio el fundamentalmente concernido es el juez, ello no quiere decir que no va a tener un determinado apoyo en lo que es el estudio de causas, en lo que es el estudio de jurisprudencia, en lo que es el establecimiento de parámetros para acompañar al juez en su audiencia, y todo el resto del personal va a estar dedicado al sistema mixto. Este sistema mixto no debe caer, es decir, no es admisible ni moral ni jurídicamente que las causas del sistema mixto terminen prescribiendo por falta de atención, teniendo en cuenta sobre todo que a nivel federal las causas penales que se tratan son causas de gravedad, son causas vinculadas al narcotráfico, son causas vinculadas a la criminalidad económica, son causas vinculadas al contrabando, a la trata de personas, al secuestro extorsivo, es decir, son causas donde los bienes jurídicos protegidos son sustancialmente impactantes para la sociedad, merecen un alto repudio social, tienen efecto expansivo, y por ello entonces es que no se pueden dejar prescribir, y por ello hubiera sido conveniente establecer sistemas o áreas exclusivamente dedicados a la transición, y que cuando se termina la transición se absorbe en el nuevo sistema. No es esto lo que ha prevalecido. La ley de implementación 27750 dice que los juzgados que apliquen el nuevo sistema se tienen que ocupar del viejo, entonces tiene que haber una tarea de diseño interno del juzgado muy especial. Pero bueno, cuando, digamos, más allá de esta gestión, de este diseño matemático, de este diseño arquitectónico que implica la distribución de la gestión de trabajo en el juzgado, lo concreto es que con el tiempo se supone que estas causas del sistema mixto van a ceder, se van a terminar, y todo ese personal que queda, ese recurso personal ocioso, va a tener que ser incorporado o en el Ministerio Público Fiscal, o en el Ministerio Público de la Defensa, o en la oficina judicial. Hay que tener una previsión muy concreta de esto en el propio diseño de la oficina judicial. Nosotros en Salta y Jujuy, cuando fuimos organizando la sede y la subsede, fuimos calculando una tasa de transferencia gradual, que luego se tiene que ir midiendo a los fines de determinar qué personal de esa Secretaría Penal, a medida que se vayan terminando las causas, puede migrar hacia la oficina judicial dentro del propio sistema, dentro del propio Poder Judicial, o bien al Ministerio Público, ya sea de la Defensa, ya sea fiscal. Otro de los puntos que tiene que ver con el personal atañe a lo que es a la carrera administrativa. La carrera administrativa debe respetarse en esta migración que nosotros calculamos de personal hacia la oficina judicial o hacia el Ministerio Público de la Defensa o Fiscal. Debe respetarse la carrera judicial. Siempre debe procurarse que ese agente que migra, que ese agente que se reconvierte, tenga la misma o mejor categoría que la que ya venía teniendo. Y esto también impacta desde el punto de vista de los concursos, y nos ha pasado en Salta y Jujuy. El Ministerio Público de la Defensa y Fiscal llaman a concurso para integrar sus propias
para integrar sus propios equipos, que en el ámbito incluso del Ministerio Público Fiscal son muy especializados. Se propende en la propia ley a que haya unidades fiscales temáticas. Bueno, estos concursos, normalmente con mejores cargos, también produjo un detraimiento del personal de los juzgados y de la Cámara Federal, y esto también de alguna manera tuvo que ser un factor personal gravitante a tener en cuenta. La conectividad es otro de los grandes temas, bueno, por el tema de las audiencias, por videoconferencia, y además porque en algunas jurisdicciones territoriales, más allá de hoy en día esta coyuntura que esperemos sea excepcional que estamos viviendo de la pandemia y del aislamiento obligatorio por el COVID-19, más allá de ello, hay algunas jurisdicciones que experimentan lo que pasa acá en Salta con las localidades de Orán y de Tartagal. Son localidades distanciadas por muchos kilómetros una entre otra, y entonces muchas audiencias se deben hacer por videoconferencia. Esto al margen de que los controles de acusación en el nuevo Código Procesal Penal Federal lo hace la Cámara y lo hace respecto de procesos iniciados en Orán, en Tartagal y en Jujuy, de modo que necesariamente la videoconferencia es una herramienta a la que debemos habituarnos, y entonces la conectividad es un elemento clave fundamental, querámoslo o no. Además, y al margen de estas circunstancias también, llegado el caso cuando la logística del traslado de los internos hacia tribunales se haya complicado, la videoconferencia es una herramienta a tener en cuenta y que permite que el imputado en ciertas ocasiones pueda presenciar de esta manera la audiencia, en lo posible acompañado de su defensor en el propio penal. La sinergia en la actuación de todas las partes es otro de los desafíos. No solamente implica un cambio en la cultura por el sinceramiento, sino que es importante que estas salidas alternativas, estos acuerdos, acuerdo pleno, este acuerdo semipleno, este acuerdo de juicio directo, sean una constante en la litigación, que también puede extenderse a convenciones probatorias. Este sinceramiento y acercamiento de las partes, este entender que vamos todos hacia la finalidad de un proceso más eficiente y más rápido, que un proceso depurado, un proceso filtrado, un proceso limitado o circunscripto a los planteos sustantivos. A lo que verdaderamente se debe discutir es un proceso beneficioso para todas las partes, comenzando por el imputado, pero también llegando al fiscal, que tiene que hacer un uso efectivo del proceso y un uso eficiente del propio tiempo, porque es ese mismo fiscal el que luego va a estar en audiencia en muchas otras causas. En la medida en que entendamos eso, en la medida en que las partes logran entender eso y los jueces propiciar a esa actuación sinergizada de las partes, el proceso acusatorio, el proceso adversarial va a ser lo que en definitiva se propone en el sistema que sea un proceso más eficiente. Y otro el último de los desafíos tiene que ver con la capacitación, de todos los agentes, de todos los actores del sistema. Es una bomba el sistema acusatorio, sobre todo para quienes integran el Poder Judicial. Los jueces, que en materia penal estábamos muy acostumbrados a la delegación. Hay una delegación en el sumariante, hay una delegación en el secretario, que llevan a cabo que llevan la causa, que controlan cada uno de los actos de la causa, que muchas veces incluso toman las indagatorias. Esta delegación del juez, en el sentido de que este manejo de la causa, como les digo, del sumariante con el secretario 3 o 4 meses, y que vienen ya con el proyecto, donde el juez hace una revisión, por supuesto, minuciosa, estudiada, a conciencia, pormenorizada, pero que en definitiva no estuvo de principio a fin en cada uno de los detalles o en cada una de las actuaciones, ya deja de ocurrir. Es el juez el que le pone el cuerpo al sistema, y es el juez el que debe resolver en manera fundada. Un juez que no va contaminado a la audiencia es un enorme desafío. Los jueces
vamos a una audiencia sin saber qué es lo que las partes nos van a plantear, y es allí donde las partes que sí han estudiado el caso, que sí han planteado una estrategia, han planteado su teoría del caso, y allí las partes nos cuentan el caso y nos alumbran y nos van mostrando lo que nos quieren mostrar, porque su estrategia del caso, su estrategia de litigación es para los jueces salir de una zona de confort, y para los jueces un desafío enorme, porque tenemos que resolver sin saber, digamos, no sin saber lo que pasa, pero yendo a la audiencia sin haber sabido de qué trata el caso, y en el mismo caso, en ese encuentro presencial, personal o bien por videoconferencia, los jueces nos desayunamos, hablando en términos coloquiales, de qué va la cuestión, y tenemos que resolverla, y tenemos que resolverla fundadamente. Entonces, es un cambio absoluto para los jueces. Necesitamos una gran capacitación, necesitan una capacitación los miembros de la oficina judicial, y también, por supuesto, reforzar sus fortalezas en litigación oral las partes, para poder llevar a cabo este sistema con las garantías que se supone que deben ocurrir. Entonces, los desafíos tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con el personal, tienen que ver, en esto del personal es muy importante la reglamentación que puedan dictar las cámaras de cada una de las localidades donde se vaya a aplicar el sistema acusatorio, más allá de las reglamentaciones que en materia de tribuna oral va emitiendo la Cámara Federal de Casación Penal. Y por último, la capacitación. 4 grandes desafíos: infraestructura, personal, conectividad y capacitación, que unidos a gestión y planificación y a inyección presupuestaria son los ejes fundamentales para que el sistema acusatorio pueda aplicarse en otras jurisdicciones con un grado de eficiencia aceptable. Todo esto partiendo de la base de que hayan suficientes jueces en las distintas jurisdicciones, jueces y fiscales en las distintas jurisdicciones. Los fiscales de alguna manera solucionan la carencia de personal a través de los auxiliares fiscales que están previstos en la ley orgánica del Ministerio Público, pero los jueces no tenemos auxiliares jueces, no tenemos de qué manera poder cubrir todas las audiencias si no hay un nombramiento definitivo, o por lo menos subrogancias determinadas en legal forma y con todo el procedimiento que mandan las reglamentaciones del Consejo de la Magistratura y las leyes vigentes, por supuesto. Pues bien, me quedan unos 20 minutos, si no es menos, para hablar un poco de las etapas del proceso. Lo que se denomina en materia procesal, en los términos del código Levene, en los términos de este código, instrucción en el sistema acusatorio, pasa a ser investigación penal preparatoria. Esta investigación penal preparatoria, como les decía al comienzo, puede tener una duración hasta de 1 año desde la formalización de esta investigación penal. Esta investigación penal preparatoria deja de estar a cargo del juez y pasa a estar a cargo del fiscal. En esta investigación penal preparatoria, el fiscal lleva un legajo de investigación. Este legajo de investigación está a cargo del fiscal, y este legajo de investigación en principio es público, pero entiéndase que es público para las partes, no para terceros. Este legajo de investigación está previsto en el artículo 230, es un legajo informal, es un legajo que en ningún caso, atiéndase bien, en ningún caso puede ser consultado por el juez. Por ello que yo hace un momento les decía que para los jueces es un enorme desafío, porque los jueces vamos a las audiencias en la etapa de investigación preliminar de la IPP y también en la etapa intermedia sin poder consultar el legajo de investigación, pero sí lo puede consultar la defensa. Este legajo de investigación no es el típico expediente judicial donde todo lo que se actúa tiene que ser escriturado para existir. Lo que está fuera del expediente no existe. Por el contrario, este legajo de investigación informal tiene que ver con la recolección de información y de datos de calidad que el fiscal necesita para sustentar su teoría del caso. Si el fiscal percibe en este momento previo que en esa carpeta, en ese legajo de investigación no logra colectar prueba suficiente, prueba conducente a los fines de poder sostener una acusación,
entonces directamente ni formaliza la acusación. Si el fiscal encuentra en esa investigación previa elementos suficientes, va a una audiencia de formalización de acusación y entonces efectúa esa formalización de acusación en el artículo 254 del Código, formaliza esa investigación preparatoria y entonces esto tiene, digamos, esta investigación llega a la luz y comienza a partir de esa audiencia del artículo 254 y siguientes a correr el plazo de un año que tiene para formalizar esa investigación. ¿La defensa puede investigar? Sí, la defensa puede investigar, la defensa puede efectuar su propia carpeta de investigación. El fiscal, como tiene más herramientas y porque es en definitiva quien en el sistema acusatorio lleva a cabo el ejercicio de la acción penal pública en la investigación, tiene la obligación de prestarle, tiene la obligación de ofrecer su carpeta de investigación, su legajo de investigación a la defensa. La defensa puede valerse de alguna prueba y puede solicitar incluso algunas pruebas al fiscal. El fiscal entonces es el que lleva a cabo esta investigación, por supuesto que en algunas medidas más enérgicas y que tengan que ver con interceptaciones, va a tener que pedir la orden judicial, caso de la requisa, caso del allanamiento, caso de la interceptación de las comunicaciones, caso de grabaciones, caso de secuestros, va a pedir la autorización judicial. Y normalmente lo hacen audiencias unilaterales ante el juez, pero es él quien en definitiva lleva a cabo estas pruebas. En materia de actividad probatoria, el Código Procesal Penal Federal incorpora algunas novedades, como por ejemplo en materia de interceptación de comunicaciones, que son la gran vedette. Hoy en día todos nos manejamos a través del celular. Las investigaciones criminales son en gran parte a través de registros fílmicos, pero a través de registros en las computadoras, registros digitales, pero sobre todo a través de comunicaciones en el celular, sobre todo a través de WhatsApp. Y entonces esas intervenciones que en el código LBN estaban integradas por la Ley de Inteligencia Nacional, por ejemplo, en cuanto a la duración, que podía ser de 60 días, hoy en día es de 30 días. Hay una serie de precisiones que se incorporan en el Código Procesal Penal Federal que no tienen desperdicio. Y luego son absolutamente innovadoras las técnicas especiales de investigación que incorpora el Código Procesal Penal Federal y que tienen que ver con figuras como el arrepentido, con acuerdos de conciliación, como figuras como el informante clave, la entrega vigilada y otros que han roto el molde de lo que es la investigación tradicional. Están incorporadas en el Código Procesal Penal Federal a partir del artículo 182 en adelante. El agente encubierto, el agente revelador, el arrepentido, los acuerdos de colaboración, que es en definitiva el arrepentido, son técnicas que se venían utilizando de 2017 en adelante a nivel federal a través de distintas leyes que fueron incorporadas en el Código Procesal Penal Federal. Yo hace un momento les mencioné la ley de víctimas, lo mismo la ley de flagrancia, lo mismo estas leyes, estas técnicas especiales de investigación, son todas normas, son todos microsistemas que se han ido sancionando luego de la ley 27063. De modo que el hecho de que la ley 27482 haya incorporado todas estas nuevas modalidades, todas estas novedades en el Código Procesal Penal Federal es auspicioso, ha sido un acierto de técnica legislativa, porque si se aprobaba o se ponía en aplicación la ley 27063 tal como estaba, había quedado desfasada de una ley de 2014 y todas estas leyes nuevas, todas estas novedades fueron incorporadas después de la ley 27063, después de este Código Procesal Penal Federal en su primigenia redacción. Entre ellas, las leyes de flagrancia, la ley de arrepentido,
la unificación de fueros de justicia y juicio unipersonal, la ley 27.308, las técnicas especiales de investigación, los derechos y garantías de las víctimas del delito, que es la ley 27.372, la integración unipersonal de las cámaras nacionales y federales en algunos casos, que es la ley 27.384, y la ley de responsabilidad penal de la empresa, que es la ley 27.401, son el conjunto de leyes que se incorporaban en este nuevo Código Procesal Penal Federal. Entre ellas, como les decía, las técnicas especiales que rompen el molde, que permiten penetrar en la investigación respecto de organizaciones criminales sofisticadas, respecto de organizaciones criminales internacionales que tienen eslabones en distintos países y que por ello son muy difíciles de destrabar y que tienen que ver justamente con las causas predominantes en materia federal: narcotráfico, trata de personas, lavado de activos de origen delictivo, contrabando, entre las más notables, tráfico de armas, entre otras. Entonces, son técnicas que, bien utilizadas, claramente resultan provechosas. En la jurisdicción de Salta y Jujuy, en lo que va de la implementación del sistema de junio del 2019 hasta ahora, se han utilizado, por lo menos en un caso ya resuelto con sentencia, una técnica de investigación que fue la entrega vigilada. Otra de las novedades, que tiene el sistema es que luego de pasar esa investigación penal preparatoria, que como les decía está fundamentalmente a cargo del fiscal, que va a ejercer esa investigación con control del juez, volcándolas en un legajo desformalizado de investigación, pasamos a una etapa intermedia. Ya voy finalizando mi clase. Esta etapa intermedia está a cargo de la Cámara de los Jueces de Revisión, y fundamentalmente en esta etapa intermedia interesa el control de acusación. Acá me voy a detener 2 minutos para plantear lo siguiente. El control de acusación es la audiencia de la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque es la audiencia en la cual se pueden plantear distintas cuestiones. Se pueden plantear sobreseimientos, se pueden plantear salidas alternativas como acuerdo pleno o acuerdo parcial, se pueden plantear cuestiones preliminares como una cuestión de competencia, se puede instar la probation, la suspensión de juicio a prueba, y una vez que se pueden plantear nulidades, y una vez que se resuelven todas estas cuestiones, recién se estará en condiciones, en esta audiencia de control de acusación, de comenzar a revisar cuál es la prueba que las partes planean llevar a juicio. De modo que es una audiencia larga, es una audiencia muy compleja, regulada en el artículo 279 del Código Procesal Penal Federal, y es una audiencia que, como es el cúlmine de toda la investigación penal preparatoria, donde el fiscal dice: señor juez, yo ya he transcurrido mi etapa de investigación, he pedido las medidas cautelares del caso, normalmente es lo que ocurre, y entonces estoy en condición de solicitar que pasemos a la etapa de juicio. Como es el cierre de toda esa investigación penal preparatoria, normalmente la hacen los jueces de garantía. Esto es lo que ocurre en la generalidad de los casos del derecho comparado. Y esto es lo que estaba previsto en el Código Procesal Penal Federal, de acuerdo al texto de la Ley 27.063. Sin embargo, no es lo que ha acontecido luego de la reforma de la Ley 27.482. Esto no se mantuvo, esto se modificó, quizá por una cuestión de coyuntura, porque no había suficientes jueces de garantía en Salta y Jujuy, porque además los pocos jueces que hay, que son unos héroes, la verdad, porque han asumido este desafío con una notable entereza y una notable entrega y compromiso y trabajo, sino porque además son competencias múltiples. Entonces, no solamente hay que ocuparse de la transición, como les decía, sino del nuevo sistema y además de todas las demás cuestiones que hacen a lo no penal, por llamar así, las cuestiones de daños y perjuicios, las cuestiones fiscales, las cuestiones previsionales, las cuestiones constitucionales, entre otras grandes cantidades de variedades de expedientes y de asuntos que conciernen a la competencia no penal del multifuero. Entonces, como no había suficientes jueces de garantía en Salta y Jujuy, quizá la coyuntura hizo que, en definitiva, este control de acusación, el legislador haya decidido pasarlo
a los jueces de revisión, cuando en definitiva no es una incumbencia propia de los jueces de revisión. No solamente porque ontológicamente el control de acusación es una cuestión de control, no de revisión, sino porque además, como les decía, en ningún modelo del derecho comparado, en ningún caso en el derecho comparado se advierte esta modalidad. Pues bien, cuáles hayan sido los motivos, porque también se alegó que otro de los motivos, que real motivo de conferirle esta audiencia de control de acusación a los jueces de revisión era para que no queden los camaristas desdibujados en la etapa intermedia, para darle protagonismo supuestamente a la etapa intermedia. Cualquiera fuera estas razones, lo concreto es que los jueces de revisión solo somos los que estamos a cargo de esta etapa intermedia, y esta etapa intermedia es muy importante, fundamentalmente porque lleva a cabo tres cuestiones les diría. La revisión de las medidas cautelares, son audiencias que tienen que ver con el artículo 226 del Código, son audiencias donde se revisan estas medidas cautelares decididas a partir del artículo 218 y siguientes del Código Procesal, y luego también las audiencias de nulidad en el artículo 132, 133 del Código, y finalmente el control de acusación en el artículo 279, que es el gran métier de la etapa intermedia, por todo esto que implica y porque en definitiva el rigor con el que se cumpla este control de acusación y la regularidad de esta audiencia va a permitir que al juicio llegue la cuestión lo más filtrada posible. Esta audiencia de control de acusación, una vez superada, da lugar al auto de control de acusación. El auto de control de acusación junto con la sentencia son las dos grandes providencias, los dos grandes autos, no puedo decir providencias, las dos grandes resoluciones judiciales que se emiten por escrito y que deben ser fundadas y deben tener una serie de cuestiones que deben respetarse a los fines de volcar la secuencia del juicio en forma ordenada y para hacer posible un cabal ejercicio del derecho de defensa. En el auto de apertura a juicio oral, como les decía, que es este auto escrito de trascendencia, lo mismo que la sentencia, está previsto y regulado en el artículo 280, deben contemplarse. La acusación admitida debe admitirse o no la acusación del fiscal de acuerdo a la teoría del caso que se formule. En el caso de que se desestime, deben expresarse las razones, los hechos que dieron lugar a esa acusación, la decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ofrecida. Con respecto a la prueba, se puede inadmitir prueba que fuera superflua, prueba que fuera sobreabundante, por ejemplo, si para probar un determinado extremo convocamos a 50 testigos, la parte convoca a 50 testigos, sería una prueba sobreabundante, prueba que fuera impertinente, también se puede excluir, prueba que fuera inconducente, que no va a llegar a buen término, también se puede excluir, y por supuesto, no solo se puede, sino que se debe excluir la prueba ilegal, la prueba que haya sido obtenida por medios ilegales o en forma irregular. Aprovechan aquí todas las doctrinas y todos los desarrollos de la exclusión probatoria que se hicieron a partir del Código Levene, de modo que en materia de nulidades los parámetros básicos del Código Procesal Penal de la Nación son recetados, por supuesto, en el Código Procesal Penal Federal. Al margen de estas exclusiones probatorias, también se pueden certificar acuerdos o convenciones probatorias de las partes. El juez en la audiencia de control de acusación, si advierte que las partes están de acuerdo en ciertos aspectos, las puede instar a hacer una convención probatoria sobre el tema. Y luego también si el imputado